Escúchenme. Escúchenme. Esa canción que escribimos, que salió este viernes pasado, esa primera parte tan especial del coro, la que tanto nos gusta, donde escribimos el primogénito de los muertos. Ahora, escúchenme. Eso no es solo una canción. Es un testimonio que trae fuerza y vida. No, escúchenme bien. Escúchenme. Sé lo que se siente el infierno. Sé lo que se siente pasar por pruebas y tribulaciones de dificultad y derramar lágrimas sin fin. Pero para el cristiano mi esperanza no tiene que estar en el próximo mes. Tenemos una esperanza que va más allá de esta vida. No, escúchenme bien. Así que cuando escribimos cosas como el primogénito de los muertos, sepan que yo vengo tras él, que yo también no me quedaré en una tumba, que encuentro fuerza en todos mis problemas. Cuando me recuerdo que todas estas aflicciones, escúchenme, son temporales, duelen, pero son temporales, duelen, pero son temporales. Aflicciones momentáneas y leves. Y cuando te tatúas eso en el corazón, ¿qué es lo que no puedes sobrevivir? Así que cuando cantamos sobre el león que ha vencido, vamos, él ha vencido, así que tú puedes vencer a alguien. Denle gloria en esta casa. Aleluya, aleluya. Sin duda, realmente ha vencido. Alaben al Cordero que ha vencido. Alaben al Cordero que ha vencido. Aleluya. Alaben al Cordero que ha vencido. 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 Eres el campeón. Gran campeón invicto. Voy a seguir hablándoles así hasta que Cristo vuelva o yo me vaya primero. Paso por mucho infierno y aguanto mucho fuego y mucha basura sobre mi nombre y muchas mentiras, y he derramado muchas lágrimas. Y de vez en cuando tengo que recordarme tribulaciones momentáneas y leves. No eres inmune a los problemas ni a las preocupaciones. Y te lo digo, hombre, te lo digo como tu hermano y como tu pastor. Hombre, caminas con un estilo diferente, un guerrero cristiano distinto. Tú caminas con una cojera diferente. Te lo digo, hombre, cuando te lo recuerdas en tus propios problemas. Tuve que hablar conmigo mismo esta semana. Tuve que hablar conmigo mismo. Esta semana tuve que decir, Philip, tribulaciones momentáneas y leves. Tribulaciones momentáneas y leves. Mentiras momentáneas y leves por lo general. Maldad del diablo, persecución por todos lados. Y tuve que recordarme esta semana, tribulaciones momentáneas y leves. Ni siquiera tiene que cambiar. Ni siquiera tiene que cambiar. Porque mi esperanza no termina en esta vida. Mira, eso no es atractivo en Occidente. Dije eso. La persecución ni siquiera tiene que parar. Ruego a Dios que use toda esa persecución para impulsar el evangelio aún más lejos. Ni siquiera tiene que parar. Así que hablo conmigo mismo y tú tienes que hablar contigo mismo. Momentáneas
Tribulaciones leves. Ahora, ¿qué van a hacer el diablo con una persona que se entrega así? Que alguien grite momentáneas. Momentáneas ahora. Tribulaciones leves. Tribulaciones leves. Griten momentáneas. Momentáneas de verdad. Tribulaciones leves. Tribulaciones leves. Ahora, cuando crees eso, ¿qué va a hacer él? Mira, si tu esperanza no va más allá de las nubes, eso no significa nada para ti. Hablo muy en serio. Si tu esperanza no va más allá de las nubes, serás débil. Serás un cobarde. Ahora, que alguien alabe al primogénito de entre los muertos. ¿Creen eso? Vamos, mis hermanos y mis hermanas. Dije, ¿creen eso? Dije, ¿creen eso? Dije, ¿creen eso? ¿Creen eso? Dije, ¿creen eso? Dije, ¿creen eso? Dije, ¿creen eso? Vamos, de verdad, ¿creen eso? Aleluya. Siéntense. No criamos cobardes bajo el estandarte de 28-19. No. Y si eres un invitado, te damos la bienvenida al ejército de 28-19. Esta iglesia del fin de los tiempos, este movimiento global del fin de los tiempos, donde nos tomamos en serio difundir el evangelio y multiplicar discípulos. Y a todos nuestros discípulos digitales, nuestra familia global que crece en todo el mundo, y a nuestra nueva familia global en la nación de Irán, en medio del fuego del infierno, el azufre y la persecución. Sabemos que nos están viendo justo desde donde están, y sabemos que nos ven desde un territorio hostil. Queremos que sepan que la sangre los cubre y que estamos orando por ustedes. Justo donde están todos nuestros nuevos hermanos en el Medio Oriente, recibimos su informe. Y puede que estén sufriendo, pero sus sufrimientos no son en vano. Y para el no creyente que escucha el sonido de mi voz, nos alegra que estés en este lugar o viéndonos,
puedes pertenecer antes de creer y estar entre los creyentes. Y oramos con toda seriedad para que llegues a conocer al Señor Jesucristo antes de que se te acabe el tiempo. Hoy es el comienzo de una miniserie llamada Hechos 1 y 2. Es un viaje de enseñanza a través de los 2 primeros capítulos del libro de Hechos. Hechos es un libro de orígenes. Registra para nosotros el nacimiento de la iglesia cristiana y todas las cosas monumentales que sucedieron en los primeros 30 años de la era de la iglesia. Ubicado en el 5º lugar del Nuevo Testamento, forma el puente literario perfecto entre los relatos de los evangelios sobre la vida de Cristo y las cartas del Nuevo Testamento que nos instruyen en doctrina, fe, vida y práctica. A menudo se le llama los Hechos de los Apóstoles, y bien podría llamarse los Hechos del Espíritu Santo. Es un libro que ilumina el ministerio del Espíritu Santo, aquel que está aquí en la tierra ayudándonos a ti y a mí hoy. Nuestro texto proviene de Hechos capítulo 1, versículos del 1 al 8. Espíritu del Dios viviente, haz tu voluntad en este momento, en esta sala y en todo Estados Unidos y el mundo, donde quiera que el pueblo de Dios esté reunido escuchando este mensaje. Haz tu voluntad. Abre los ojos, abre los oídos, ayuda a tu siervo en su debilidad a proclamar la verdad de tu palabra. Lo pedimos en el nombre poderoso, majestuoso e incomparable de nuestro Rey, que pronto vendrá, el Señor Jesucristo. Y todo el pueblo de Dios dijo amén y amén. Familia, fue Helen Keller, la famosa defensora de los discapacitados, ciega y sorda, quien dijo una vez que lo único peor que nacer ciego es nacer con vista, pero no tener visión. Y cuando pienso en esas palabras de Helen Keller, mi corazón se aflige en estos días en los que vivo, por toda la gente que debería tener vista, la gente que debería tener visión. Deberíamos ser nosotros, el pueblo de Dios, llenos del Espíritu Santo y quienes tienen las enseñanzas de la palabra de Dios. Y sin embargo, ahora mismo, mientras les hablo en todo Estados Unidos y en naciones de todo el mundo, temo que la iglesia del Dios vivo, la iglesia de Jesús, está ciega a los tiempos que estamos viviendo ahora mismo y no presta atención a la visión que Dios nos ha dado para el plan redentor de la humanidad. Familia, escúcheme con atención, hombre. Estamos viviendo tiempos peligrosos. Vivimos tiempos que nos gritan a ustedes y a mí y a quienes disciernen que estamos muy cerca del final. Y lo que necesitamos ahora en Estados Unidos, y lo que necesitamos ahora en Irán, y lo que necesitamos ahora en Europa y en el continente africano, lo que necesitamos ahora en todo el mundo, es que la iglesia del Dios vivo, que la iglesia de Jesús despierte en esta hora para discernir los tiempos y hacer de los mandatos finales de Cristo nuestra primera prioridad. Hombre, estas proclamas de 2019 van más allá de simples sermones comunes. No, esto es aceite que les llega cada semana. Fue Jesús, su Señor y el mío, quien nos enseñó la parábola de las 10 vírgenes, 10 mujeres. 5 tenían aceite en sus lámparas y 5 no. Contó esa historia como ejemplo de que cuando viniera encontraría a la mitad de su pueblo lista para su regreso y a la otra mitad de su pueblo que no estaba lista para su regreso. Y les digo, ahora mismo desde este púlpito no sale más que aceite de esta plataforma. Y pregunto, ¿cuántos de ustedes solo escuchan sermones o cuántos de ustedes escuchan la voz de Dios? Hablándoles semana tras semana y llenando su vasija con ese aceite. Debemos estar listos cuando el Señor venga. Tienen que estar listos ahora mismo.
Debemos vivir como hombres y mujeres que están en el campo misionero. Debemos vivir como hombres y mujeres que están listos. No basta con venir aquí y oírme hablar, o encender esta transmisión y oírme hablar, y luego vivir como el diablo de lunes a sábado para volver a hacer todo esto. No basta con ir a la iglesia y tener vendas espirituales en los ojos. Que no podamos ver las noticias y navegar por las redes sociales y darnos cuenta de que vivimos el cuarto tiempo de la era de la iglesia. Y quiero decirles de nuevo, mis hermanos y hermanas, escúchenme con atención. Se lo digo como hermano y como pastor, escúchenme. No importa lo que esté pasando ahora en nuestras vidas, los últimos mandatos de Cristo deben ser la primera prioridad de los hijos e hijas del Señor Jesucristo. Deben convertirse en nuestra máxima prioridad, empezando por la gran comisión: id pues y haced discípulos, haced seguidores de Cristo en cada hogar, en cada ciudad, en cada nación y en cada continente. Haced seguidores de Cristo. Debería afectar la forma en que oramos. Debería afectar cómo servimos, debería afectar cómo publicamos, debería afectar cómo damos, debería afectar cómo vivimos. Vuestra vida debe fluir hacia las corrientes de la gran comisión, o nuestra vida cristiana y nuestras iglesias no tienen sentido en esta hora, y hay que ir más allá de la gran comisión. A lo que llegamos ahora mismo, en nuestro primer texto en Hechos, que es el encuentro final de Jesús con sus seguidores, las últimas palabras de Cristo antes de partir. Las últimas palabras son muy importantes, sobre todo cuando vienen de personas que están a punto de transitar fuera de esta vida. Pienso en las últimas palabras de mi padre, que luchaba contra una enfermedad terminal en octubre de 2012, justo cuando me preparaba para entrar en el ministerio pastoral. Fue por aquel entonces cuando mi familia y yo y algunos otros discípulos nos reuníamos en casa de mis padres y dedicábamos un tiempo de oración por mi padre todos los miércoles por la noche, creyendo en Dios para su sanación. Fue en ese periodo de tiempo antes de que mi padre pasara a la eternidad. Tuvo una conversación privada conmigo cuando me susurró al oído mientras moría: hijo, mantén un tiempo de oración en tu ministerio. Haga lo que haga Dios, mantén un tiempo de oración. Fue esa declaración final de mi padre la que dio origen a Access, un tiempo de oración que hemos mantenido en nuestro ministerio desde 2012 hasta el día de hoy, hasta llegar a la arena en State Farm. Esa semilla nació de una petición de un hombre moribundo: mantén un momento de oración. Así que las últimas palabras son muy importantes. Y aquí tenemos a nuestro Señor Jesucristo en los últimos días de su vida. Y lo que tenemos registrado aquí en este primer pasaje de Hechos es su encuentro final con sus discípulos. Hechos capítulo 1. Y empezando en el versículo 1, el autor de Hechos escribe: en el primer libro, oh Teófilo, he tratado de todo lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue llevado arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había elegido. Y así Hechos se abre con esta introducción de un escritor desconocido. Él no identifica quién es, pero la historia y otros pasajes del Nuevo Testamento nos revelan al autor de Hechos. Él recalca a quién fue escrito el libro: a un hombre llamado Teófilo. Hallamos ese nombre antes en el Nuevo Testamento, al inicio de Lucas, en Lucas capítulo 1, empezando en el verso 1. El autor de Lucas escribe, puesto que muchos han intentado compilar un relato de las cosas que se han cumplido entre nosotros, tal como nos las transmitieron los que desde el principio fueron testigos oculares y ministros de la palabra. Me ha parecido bien también a mí, después de haber investigado todo con diligencia desde su origen, escribírtelas por orden. Excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Ahora vemos la revelación del autor de Hechos. El autor de Hechos fue un hombre llamado Lucas. Lucas fue uno de los 40 hombres que Dios usó para compilar lo que tenemos, lo que llamamos las Escrituras.
39 judíos y un no judío. Era este hombre Lucas. Lucas no era un apóstol. Lucas no estaba entre los 12. Lucas no fue de los primeros discípulos elegidos por Dios. De hecho, no sabemos mucho de Lucas, pero en algún momento se convirtió en seguidor de Cristo. Lucas era doctor en el siglo I después de Cristo, un médico, también era un historiador histórico. Investigó todo lo que puso en este libro. Así que al leer el Evangelio de Lucas, de principio a fin, no lees sobre un hombre que siguió a Jesús en persona. Lees un evangelio de un hombre que se tomó el tiempo de observar todo lo que pasaba en el siglo I. Escuchó historias orales, vio milagros, vio estas cosas, hizo su propia investigación y compiló un relato que lleva su nombre, el evangelio que llamamos Lucas. Es uno de los más largos de los 4 preservados en el Nuevo Testamento. Mateo, Marcos, Lucas y Juan, 2 testigos oculares, Mateo y Juan. Lucas no lo fue, Marcos tampoco, pero era amigo de Pedro. Así que al leer Lucas, leemos un evangelio entero que un hombre le escribió a otro hombre. Bien, déjenme repetirles eso. Al leer Lucas, leen uno de los evangelios más largos escrito para un solo hombre. Ahora, familia, en su regazo son unas cuantas páginas, pero en el siglo I eran pergaminos. Y escribir algo tan largo como Lucas habría requerido pergaminos de 10, 20, tal vez 30 o 40 pies de largo. Habría tenido que hacerse en pergamino con tinta a mano, cada línea, cada versículo a mano. A Lucas le habría tomado meses, tal vez años, escribir un libro y enviárselo a un hombre llamado Teófilo. Pero Teófilo probablemente no quedó convencido solo con Lucas, así que él escribe el volumen 2, que es todo el libro de Hechos, el cual probablemente le tomó más años compilar, todo a mano. Solo un recordatorio para ustedes y para mí como siervos del Señor de que debemos seguir en fidelidad. Que aunque Lucas pasó años probablemente escribiendo Lucas, su trabajo para Jesús no había terminado, sino que tuvo que seguir en fidelidad y probablemente pasar otros 2 años escribiendo el libro de los Hechos para convencer a un hombre de que todo lo que había oído de Jesús era creíble. No podemos pensar, ustedes y yo, que por lo hecho en el pasado, aunque haya sido exitoso, quedamos libres de las tareas presentes o futuras. Más bien debemos ser fieles en todo lo que Dios nos ha dado para hacer. No importa cuán difícil o largo fue antes, debemos seguir siendo fieles hasta que Dios nos llame a casa. No fue fácil escribir el libro de Lucas en pergaminos y no fue fácil escribir el libro de los Hechos en pergaminos. Eso habría tomado mucho tiempo, muchas horas, muchas semanas, muchos meses, muchos años. Todo por un solo hombre. Hizo todo eso para convencer a un hombre sobre el Señor Jesucristo. El hombre a quien se lo escribió fue Teófilo. Tampoco sabemos mucho sobre él. Sabemos que su nombre significa amante de Dios. Él lo llama excelentísimo. Así que podemos atribuirle a Teófilo ser un hombre de nobleza, tal vez un hombre de la realeza. Pudo haber sido alguien que buscaba o un nuevo cristiano, pero era un hombre importante, tal vez un mecenas de Lucas. Le pagó dinero. Quiero que escribas para mí todo lo que has oído sobre Jesús. Lucas va más allá de su evangelio. Escribe el evangelio que lleva su nombre. Escribe el evangelio llamado Lucas y luego escribe el libro de los Hechos. Dice en el libro de los Hechos, en el versículo 1, que escribió todo lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Así que en su primer relato escribe todo lo que Jesús dijo y todo lo que Jesús hizo. Esas 2 palabras son muy importantes porque muestran coherencia entre las enseñanzas y la vida de Cristo. Es un modelo para nosotros, ministros, predicadores, seguidores de Dios, para evitar que nuestras palabras y acciones no coincidan. Mucho posteo, poca vida. Muchas fotos en redes sociales, poca vida. Instagram es insta farsa. Ponemos todos nuestros mejores momentos ahí, pero no vemos cómo vives en la oscuridad.
Y para ustedes y para mí vemos que Jesús vivió, hizo, dijo, hubo congruencia en su vida. Necesitamos seguir sus pasos. Les hablo a ustedes, hermanos y hermanas. Debemos llegar a un punto en el que lo que predicamos sea la forma en que vivimos y lo que publicamos sea la forma en que vivimos. Que debe haber congruencia entre lo que decimos y lo que hacemos. Él escribe sobre todo lo que Jesús comenzó a enseñar y hacer en Lucas. Y me atrevería a decir que escribe sobre todo lo que Jesús continuó haciendo y enseñando en Hechos a través del Espíritu Santo. Miren, Jesús tenía que irse. Si Jesús no se hubiera ido, la difusión del evangelio se vería obstaculizada, porque Jesús era un ser humano divino. Él tenía un cuerpo físico como tú y yo. Por lo tanto, no podía estar en varios lugares al mismo tiempo. Pero Jesús ahora por el Espíritu Santo puede estar contigo en África y conmigo en América, y usándonos donde quiera que estemos para hacer su obra en todo el mundo. Así que el Señor debe irse, relevo en equipo para que venga el Espíritu Santo. Lucas nos dice que todo lo que Jesús hizo, presten atención, lo hizo por el poder del Espíritu Santo. Pero Él es el Hijo de Dios. Pero todo lo que hizo, lo hizo a través del poder del Espíritu Santo. Así Lucas nos presenta que el ministerio eficaz debe hacerse en el poder del Espíritu Santo. Hay mucho ministerio en América, pero no en el poder del Espíritu Santo. Hay mucha gente cantando canciones, pero no en el poder del Espíritu Santo. Hay mucha predicación, pero no en el poder del Espíritu Santo. Hay mucho servicio, pero no en el poder del Espíritu Santo. Y para que el ministerio sea eficaz, para que el ministerio sea eficiente, para que el ministerio sea poderoso, debe hacerse en el poder del Espíritu Santo. La carne no basta para ejercer el ministerio. Incluso Jesús, nos dice Lucas, ministró en el poder del Espíritu Santo. Y dice que lo hizo a través de los apóstoles, a quienes había, ojo a esta palabra, elegido. Es decir, esos 11 hombres que iban a llevar la gran comisión al mundo, el Señor los eligió a dedo. ¿Recuerdan cómo caminó por el mar de Galilea? Los miró a los ojos y dijo: ven y sígueme, yo te haré pescador de hombres. Amo esa parte del texto para recordarnos que si estás en el reino, no estás en el reino por accidente. Oh, no. Si estás en el reino, escúchame bien. Solo quiero recordarte que si estás en el reino es porque el Señor te eligió para traerte al reino. Él te vio cuando eras un enemigo de Cristo. Él te vio cuando eras objeto de la ira de Dios. Te buscó por el poder del Espíritu Santo y te sacó del fuego hacia el poder del reino de la luz. ¿Hay alguien agradecido por haber sido elegido? Y el hecho de que seas elegido, ahora escúchenme mis hermanos y hermanas, el hecho de que seas elegido, de vez en cuando necesitas recordártelo, que tu moralidad no hizo eso, tu buen comportamiento no hizo eso. Estás en el reino porque Dios mismo te buscó. Con todo tu desorden, tu drama, tu equipaje y tu pasado, el Señor, por razones que quizás nunca sepamos, te buscó personalmente y te trajo al reino. Y cuando vislumbras dónde estabas y vislumbras el hecho de que fuiste elegido, de vez en cuando deberías sentir esto. Mira, este sentimiento de gratitud por tu salvación y un sentido de responsabilidad de que por haber sido elegido le debo mi vida, le debo mi obediencia, le debo mi sumisión, se lo debo todo. Esto es importante en un país donde estamos tan llenos de presunción que creemos que Dios nos debe algo. No, se lo debemos todo por el hecho de que fui elegido, fui salvado de la condenación, traído al reino, reconciliado con el Padre, lleno del Espíritu Santo, revestido de justicia, nombre en las glorias y el libro de la vida. Así que cuando pienses en el hecho de que fuiste elegido, ¿cuál es la palabra? Elegido. ¿Cuál es la palabra? Elegido. ¿Cuál es la palabra? Elegido, seleccionado.
Pero pastor, usted no conoce mi vergüenza. Seleccionado. Pero pastor, usted no conoce mis inseguridades. Seleccionado. Pero pastor, usted no conoce mi pasado. Seleccionado. Pastor, usted no sabe con qué lucho ahora mismo. Seleccionado. Este soy yo llorando en mi cuarto de oración porque volví a arruinar algo y diciendo: Señor, ten piedad de mí. Sé que estás siendo paciente y amable. Señor, por favor, no me quites tu espíritu. Este soy yo recordándole a Dios: sé que soy un desastre, sé que me sacaste de las tinieblas, sé que era un cabeza hueca de Queens, dándole esta larga letanía de por qué no debió dejarme ir. Pero Él sabía todo eso cuando me eligió. Versículo 3. Se presentó vivo a ellos, sus seguidores, después de su padecimiento con muchas pruebas, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles del reino de Dios. Ahora bien, Lucas no es un apóstol. Permítanme recordarles esto de nuevo. Voy a alguna parte con esto. Él no estaba entre los primeros 12. Él no estaba entre los 11. Él no caminó con Jesús personalmente. Todo lo que Lucas sabía sobre Jesús lo investigó y lo descubrió por su cuenta. Así que después de Lucas, que es un historiador, al igual que cualquier otro historiador, hizo su propia investigación. Llegó a esta conclusión. ¿Cómo se presentó vivo? Un historiador testifica de la resurrección del Señor Jesucristo. Otro hombre testificando que el Señor no fue dejado en una tumba, sino que su cuerpo resucitó de entre los muertos. Solo les señalo eso una y otra vez, porque la resurrección es el fundamento del cristianismo. Si no entiendes la resurrección, no entiendes el poder del cristianismo. Lo que nos separa de cualquier otra religión en el mundo es que servimos a un hombre que está vivo. Y porque Él es el primogénito de entre los muertos, ustedes también serán los segundogénitos de entre los muertos. Porque Jesús está vivo, ustedes también estarán vivos. Le dije a mi familia que pueden llorar cuando llegue mi funeral y derramar lágrimas porque no estoy allí, pero no lloren por mucho tiempo. Me habré deslizado a la presencia de aquel a quien llamo Salvador y habré caído en sus brazos amorosos. Sus lágrimas no deberían ser por mí, deberían decir: encuéntrame donde estoy. No lloren por mí demasiado tiempo cuando mi cuerpo esté en una caja. No, lloren por ustedes mismos para asegurarse de llegar a donde yo estoy. Lucas testifica de la resurrección de Cristo. Él es un historiador, no un apóstol, que testifica de la resurrección de Cristo. Dijo que el Señor demostró esto con muchas pruebas. Toca mi mano, toca mi costado, mira mis cicatrices, comió comida, testificó que resucitó. Y dijo que se apareció a sus discípulos durante un periodo de 40 días, hablándoles del reino de Dios. Ahora presten atención. El Señor aparecía y reaparecía ante sus seguidores durante un periodo de 40 días. Él ha resucitado de entre los muertos. Y durante los siguientes 40 días, un mes y 10 días, se aparece a sus seguidores, desaparece de sus seguidores. Y cuando se les aparece, les enseña sobre el reino de Dios. 40 días enseñando, 40 días enseñando, 40 días enseñando, 40 días enseñando. El 40 es un número muy importante en las escrituras y a menudo es sinónimo de preparación. Así vemos a un hombre llamado Moisés que sacó a la nación de Israel de la esclavitud egipcia. Los lleva a una tierra y luego sube a una montaña, el monte Sinaí. Pasa 40 días allí con Dios preparándose para guiar a esta nación. Baja de esa montaña con los 10 mandamientos. Vemos a Jesús 40 días en el desierto, ayunando y orando antes de comenzar su ministerio público. Miren, preparándose para lo que estaba a punto de hacer.
Así que vemos los 40 días como un tiempo de preparación. Pocos días antes de este encuentro, esto sucede en Jerusalén, en el Monte de los Olivos. Pocos días antes de esto estaban en el norte de Israel, en un monte de Galilea. Y fue en ese monte de Galilea donde les dio la gran comisión de ir por todo el mundo y hacer discípulos a todas las naciones. Pero miren, no pueden hacer eso con sus propias fuerzas. Así que ahora lo que está haciendo es tomarse tiempo para prepararlos para la misión. Y les está enseñando cosas sobre el reino. Seguro les recuerda sus parábolas y todo lo que enseñó y todo lo que hizo. Quiero que vean que antes de la plataforma hubo preparación. Hablo de ustedes y de mí, sobre todo en Estados Unidos, porque amamos las plataformas sin procesos. Esto es una locura. Veo gente en las redes sociales. Llevas 30 días de casado y ya fundas un ministerio matrimonial. ¿Cómo es que vuelves de tu luna de miel y tienes el descaro de estar en las redes enseñándonos sobre el matrimonio? ¿Cómo te pones el título? No me importa si te ofendes. ¿Cómo te pones coach matrimonial en tu perfil? Cuando solo llevas 30 días de casado, ni siquiera has sobrevivido a una pelea todavía. No has sobrevivido a la pelea. No han pagado cuentas juntos. No han llegado a acuerdos. No has pensado, quiero salir de este matrimonio, y sobrevivido a eso. No has pasado por conflictos. No has pasado por guerras. No has pasado por guerra espiritual. No has hecho nada. Pero así es nuestra generación. Esto es lo que les encanta. Te salvas un lunes y ya fundas un ministerio el miércoles. Vamos directo a la plataforma sin procesos. Amamos los escenarios sin procesos. Amamos la bendición sin quebranto. Haces conferencias y no has sido forjado en carácter. Y esto pasa en todo el país. Está en todas las redes. Tienes a toda esta gente. Eres coach de esto o de aquello. ¿Cómo eres coach de algo que no has hecho más de 60 días? Es la bondad de Dios prepararte para cada tarea. Y ojalá Dios, que su preparación fuera solo una varita que agita sobre ti mientras duermes y despiertas listo. Despiertas preparado, pero Dios no trabaja así. Él ve orgullo en ti y bajeza en ti y actitudes en ti y arrogancia en ti y lujuria en ti y maldad en ti y todo tipo de rebelión en ti. Y la forma en que lo saca de ti es con las circunstancias de la vida. ¿Tienes problemas con la fe? Él te pondrá en circunstancias que exijan fe y usará esas circunstancias como herramienta de preparación para entrenarte a tener una fe mayor. Pero luego vas y fundas algo sin tener fe, y cuando viene el infierno no puedes sostenerte. Porque tenemos demasiados Ismaeles corriendo por el reino. Ismael, estamos dando a luz a todos estos Ismaeles, cosas que Dios no nos dijo que hiciéramos. Y cualquier cosa que engendres en la carne la tienes que sostener en la carne. Repito, cualquier cosa que engendres en la carne tienes que sostenerla en la carne. Déjenme ayudarlos ahora. Dios no tiene la responsabilidad de bendecir nada que hayas iniciado en tu propia carne. Hay gente pastoreando iglesias. Dios no te dijo que hicieras eso, haciendo ministerios que Dios no te pidió, escribiendo libros que Él no te dijo que escribieras, y siendo un guía en áreas para las que aún no te ha dado carácter, habilidades o sabiduría. Hay una diferencia entre recibir un llamado y estar preparado para él. Hay una diferencia entre escuchar a Dios y saber cuándo ejecutar. Debes conocer la diferencia entre recibir y ejecutar.
entre el llamado y la preparación. Así empezamos cosas que nos rompen porque no teníamos la fortaleza para sostenerlas. La gente dice: oh, 2019, éxito instantáneo. El diablo miente. No hay éxito de la noche a la mañana en el reino. Eso no existe. Nadie habla de los 10 años en los que pastoreé la iglesia Victoria en la oscuridad, lidiando con el infierno, las privaciones, problemas y trabajos, y dirigiendo a cada equipo. Lena era la única administradora. Ella se encargaba de toda la administración. Ella hacía todo el papeleo. Ella hacía todo el trabajo de computadora. Yo dirigía cada equipo: ujieres, bienvenida y producción, montaje y desmontaje. 3 horas montando, 2 veces predicando, 3 horas desmontando. Nadie vio esa vida. Solo quieren perseguirme como si fuera una especie de éxito de la noche a la mañana, cuando nadie ve los 10 años de infierno, penurias, quebranto y trabajo que Dios estaba usando para fomentar en mí el carácter, para sostener el nivel de ministerio que me ha confiado ahora. Para que pueda bajar de esta plataforma cada domingo con humildad y lágrimas, diciendo: Señor, sigo siendo una oveja creciendo en ti. Señor, hice mi mejor esfuerzo, no bajando de esa plataforma con la cabeza inflada, porque hay miles de personas escuchando mi voz. El Señor tuvo que arrancar algunas cosas de mí en esos 10 años para que se me pudiera confiar el liderazgo de una organización a este nivel. 10 años exactamente. Han sido más de una década de ardua preparación para poder llevar a cabo esta importante misión. Trato de ayudarles, pero no están captando el punto. Señor, ¿cuánto tiempo va a tomar? No conoces la grandeza de la misión. Señor, esto es realmente doloroso. No saben la unción que esto va a requerir. Vamos, hombre. Vamos, hombre. No entienden el peso de su asignación. También es sinónimo del peso de su dolor. Vamos, hombre. Algunos se quejan de lo que están pasando ahora sin ver el quebrantamiento que están viviendo justo ahora. Es un reflejo de la unción que Dios quiere darles para la misión que les ha confiado. Y algunos de nosotros, hombre, escúchenme, pasan por un infierno y le ruegan a Dios que los saque de ahí. Quizá la oración no sea siempre: Dios, sácame, sino: Dios, enséñame lo que debo aprender mientras estoy aquí. Vamos, hombre. Siento el Espíritu de Dios. Nos dañamos al querer apresurar las etapas de preparación. Si tomas 5 días, 10 días, 30 días, 40 días, 40 años, Moisés. 40 años, Moisés. Dije que no esperaría 40 años de preparación, pero él vio la espalda de Dios. Han visto la espalda de Dios, ni siquiera han visto a Dios. Y a veces el infierno que atraviesan es Dios obrando en las circunstancias, preparándolos para algo hacia lo que se dirigen y ni siquiera lo saben. Señor, ayúdanos, por favor, Jesús. Esto es como: Señor, ayúdanos, Jesús. Le digo a alguien que me escucha ahora que algunas cosas que pasan son la herramienta de Dios para prepararlos para su destino. Y es su bondad no darles lo que piden antes de haberlos preparado para poder administrarlo. Versículo 4: y estando con ellos, les mandó que no se fueran de Jerusalén. Esto es tan poderoso, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual dijo: me oyeron decir.
Me oyeron que Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Ahora fíjense, Jesús les está dando todo tipo de mandatos. Unos días antes dijo: dejen Jerusalén, vayan al norte de Galilea y júntense conmigo en un monte en Galilea. Señor, esto es una locura, pero obedecieron de todos modos. Llegan a Galilea, reciben la gran comisión. Luego dice: vuelvan a Jerusalén y quiero que se queden allí. Miren la palabra y esperen por la promesa del Padre. Ahora, eso tampoco me hace sentido. ¿Por qué? Jerusalén está que arde. Y no hablo de la temperatura, hablo de los líos en las calles. Como cuando Biggie decía: ¿qué es lío? Lío es cuando tu mamá no está a salvo en la calle. Eso dijo Biggie, muy jóvenes para eso. Lío es cuando necesitas 2 armas para dormir. Lío es cuando te veo. Había líos en las calles de Jerusalén. ¿No recuerdan eso? Recuerden, corrían diciendo que los discípulos robaron el cuerpo. Y ahora hay controversia en Jerusalén. Los discípulos se escondían porque no querían ser ejecutados como Cristo. Así que las calles de Jerusalén están que arde ahora. Las calles hablan, las calles queman. Tiene sentido salir de esas calles. Pero el Señor dijo: no, no dejen esta ciudad. Esperen. Sabemos que las calles queman. Esperen la promesa del Padre. O sea, van a hacer algo que requerirá ayuda sobrenatural. Necesito que se queden quietos hasta que les dé lo necesario para hacer lo que les pedí. Escúchenme. Esperar no es pasivo. Esperar es fe activa. Se requiere fe para esperar. Muchos de nosotros oímos a Dios y nos adelantamos a Él. Y debemos aprender a dejar de adelantarnos a Dios. El celo sin sabiduría, dice la Escritura, es peligroso. Y no podemos ser tan celosos y ambiciosos que oigamos cosas y corramos a hacerlas. Debemos aprender a esperar a que Dios nos dé las herramientas para lograr lo que nos pide. Él dice: esperen. Esperar no es pasivo. Repito, esperar es fe. Nunca han ido a un restaurante y visto a un mesero quieto. Señor, ayúdalos ahora. El mesero viene a la mesa y te pregunta: ¿qué quieres beber? ¿Qué quieres comer? Nunca se te adelantan. No te traen comida que no pediste. No se adelantan para traerte una comida que no pediste. Debemos aprender a ser como meseros. Venimos a la mesa del Señor, estamos esperando, hacemos preguntas. Señor, ¿qué quieres que haga en este tiempo? ¿Debo casarme con esta persona? ¿Debo salir con esta persona? ¿Debo empezar este negocio? ¿Debo dar a luz a este ministerio? ¿Debo ser amigo de esta persona? Señor, estoy esperando al... Estoy esperando al Señor. Estoy esperando al... Esperen. Dejen de adelantarse a Él. Es cuando el autor de Gálatas dice: caminen al paso del Espíritu Santo. No se le adelanten. No se queden atrás. Caminen al paso del Espíritu Santo. Él dice: esperen. Miren, esa es una mala palabra para ustedes en América. No sabemos esperar. Quieren todo cuando. Ahora, el ministerio es un microondas. El mejor ministerio sale de una olla, no de un microondas. Viene de revolver, no de apretar botones. Tienen un ministerio de botones. Si alguien los presiona, se alteran. El mejor ministerio es de revolver. Viene de cosas que se han cocinado a fuego lento por mucho tiempo. Esperen. La espera es la bondad de Dios para asegurar que estén listos para su llamado. Él les dice: esperen, no se vayan, esperen la promesa del Padre, porque serán bautizados con el Espíritu dentro de no muchos días. Él les da una promesa para que les sea más fácil esperar. Él dice: esperen. Les da una promesa. ¿Recibirán algo mientras esperan?
Él les habla de la promesa del Padre, el Espíritu Santo que se prometió que sería derramado. Leemos sobre esa promesa en Joel. Leemos sobre esa promesa en el Antiguo Testamento, que vendría un día en que el Espíritu de Dios se derramaría sobre todos. Él dice, esperen, ese día está a la vuelta de la esquina. La profecía bíblica está justo a la vuelta de la esquina. De hecho, al seguir en Hechos capítulo 2, veremos que solo faltan 10 días. Pero ellos no lo saben. Señor, ayúdanos ahora. Ni siquiera saben qué están esperando. Faltan 10 días. Faltan 10 días. Escúchenme bien. Faltan 10 días. Ni siquiera saben cuánto durará la espera, pues faltaban 10 días. ¿Cuánto? 10. 10. Dios puede cambiar tu vida en una semana. Puede cambiar tu vida en un mes o en 6 meses. Solo espera en el Señor. Espera, no te adelantes a Él. Solo espera. Deja que Él fabrique lo que quiera. No intentes rescatarte a ti mismo. No intentes fabricarlo tú mismo. Espera en el Señor. Ni siquiera saben que lo que esperan llegará 10 días después. Él dice, serán bautizados con el Espíritu Santo. Ahora Él habla de Juan, quien tuvo un ministerio precursor de Cristo, un ministerio en el que predicaba, preparando a la nación de Israel para la venida de Jesús. Él dijo cuando predicaba, yo los bautizo con agua para arrepentimiento. Pero hay un hombre que es mayor que yo, cuyos zapatos no soy digno ni de agacharme a desatar. Un hombre que viene detrás de mí. Yo los bautizo con agua, pero Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Así que vemos que Jesús tiene 2 bautismos, el del Espíritu Santo y el de fuego. Noten que Él no menciona el fuego en el texto, porque el bautismo de fuego es para el incrédulo. El bautismo de fuego es un fuego de juicio. Así que Jesús tiene 2 bautismos porque Él tiene toda autoridad. Él bautiza a la gente en el reino y a los incrédulos los bautizará con fuego. Él bautizará a las personas con el poder del Espíritu Santo. Otros, ellos recibirán la ira del juicio. Noten que no dice fuego en este texto porque no hay juicio para sus seguidores. El fuego viene para aquellos que lo rechazan, todos los que mueren apartados de Él. Así que todos van a ser bautizados. Es solo ¿cuál de ellos quieres? Puedes jugar con Él ahora y tratarlo como a un tonto. Igual vas a ser bautizado cuando mueras. Así que Jesús dijo, esperen, van a ser bautizados. ¿Qué es el bautismo del Espíritu Santo? Es ese momento salvífico cuando el Espíritu Santo une a una persona con el Señor Jesucristo y luego los llena de sí mismo, dándoles poder para hacer todo lo que Dios los llama a hacer. Algunas tradiciones creen que esto sucede después de la salvación. No voy a pelear por eso. Pero si eres salvo, tienes al Espíritu Santo y el Espíritu Santo está en ti, tienes el poder dunamis en ti. Miren, así que cuando se reunieron, últimos 2 versículos, le preguntaron, Señor, ¿restaurarás en este tiempo el reino a Israel? Y Él les dijo, no les toca a ustedes saber los tiempos o las épocas que el Padre ha fijado con su propia autoridad. Esto es pura candela. Todos mírenme bien, escuchen. Un versículo más y terminamos. Escúchenme con atención. Todos escuchen. Lucas escribe en los años 60 después de Cristo, recordando los años 30. Él escribe durante un tiempo en que la nación judía vive bajo la ocupación romana. Roma ha dominado la cultura judía y no les ha permitido tener autonomía completa. Los judíos estaban frustrados. Escuchen la palabra, frustrados. Escuchen la palabra, frustrados. Déjenme decírselo una vez más, frustrados. Viviendo bajo la ocupación romana, presten atención. También vivieron bajo la ocupación asiria y la ocupación babilónica.
Los judíos conocían el Antiguo Testamento. Miren, sabían que en el Antiguo Testamento había profecías sobre cuando viniera el Espíritu y viniera el reino. Esa sería la venida del Señor y que serían restaurados a como eran las cosas. Así que escuchan la enseñanza sobre el reino, escuchan la enseñanza sobre el Espíritu. Y debido a su frustración y dolor dicen: Señor, ¿es este el momento? Ahora. ¿Nos vas a liberar de nuestra frustración? Señor, finalmente nos vas a dar, miren, esta utopía. Finalmente vamos a poder seguirte sin problemas. ¿Saben qué es lo que están pidiendo? Comodidad absoluta para hacer el ministerio. Y ustedes hacen lo mismo. Ustedes en su corazón y yo en el mío. Le rogamos a Dios en nuestro corazón por una vida sin problemas, sin tensión relacional, sin tensión matrimonial, sin líos, sin dolencias, sin enfermedades, sin nada. ¿Saben qué? Le rogamos a Dios a sabiendas. No le rogamos a Dios por una utopía. Queremos seguir a Jesús y vivir esta vida sin ningún tipo de problema. Pero Jesús les prometió una cruz en esta vida. Les prometió que en esta vida sufrirían. Así que, miren, he vivido lo suficiente para decirle a cada joven que me escucha: escúchenme bien, miren, eso no va a pasar. Desearía tener algunos santos mayores aquí que pudieran decirles a los jóvenes: ¿dónde está mi iglesia de Tito II? Que les dijeran que esa utopía que buscan no llegará. Quiero decirles esto, sé que no les gusta. ¿Cuál es la palabra? Siempre, ¿cuál es la palabra? Siempre, ¿cuál es la palabra? Siempre lidiarán con problemas, tribulaciones, dificultades, pruebas, traiciones, líos relacionales, tensiones matrimoniales, gente corrupta, gente que no, siempre van a estar lidiando con dramas que nunca se acaban hasta que mueran. Lo que están preguntando es una duda legítima. Señor, ¿nos librarás de la frustración de la ocupación romana? Y el Señor dice: no. No les corresponde a ustedes conocer los tiempos ni las épocas que el Padre ha, miren esta palabra, fijado bajo su propia autoridad. Es decir, existe un tipo de ignorancia divina que es una bendición para ustedes y para mí. Conocimiento que Dios no quiere que tengan. Es la bondad de Dios ocultarles cierto conocimiento que está prohibido y que Él no quiere que posean. Si el Señor les dijera el infierno que pasarán dentro de 3 meses, se desmoronarían ahora mismo. Si el Señor les dijera la bendición que recibirán dentro de 3 meses, no se enfocarían en el ahora. ¿A qué punto quieres llegar, Philip? La ausencia de cierto conocimiento les ayuda a ser fieles hoy. ¿Saben lo que el Señor les estaba diciendo? No se preocupen por la comodidad ahora. Solo preocúpense por ser fieles a lo que les di. Y sean fieles mientras lloran, mientras sufren, mientras padecen, mientras pasan por ello. Séquense las lágrimas de los ojos y sean fieles. Estén dolidos y sean fieles. Pasen por pruebas y sean fieles. Pasen por dificultades y sean fieles. Gástense cajas de pañuelos y sigan siendo fieles. Este soy yo esta semana, derramando lágrimas por nuevos enemigos, nueva persecución. Y aceptándolo. Es decirle a Dios: aunque no lo cambies, seré fiel a lo que me llamaste a hacer. Me quieran o no, me entiendan o no. Prefiero ser odiado por quien soy que amado por algo que no soy. Y no le pido a Dios que me libre de mi persecución. Le pido a Dios que haga que el evangelio llegue más lejos por esa persecución. Que sigan mencionando mi nombre en sus plataformas y dándome a conocer a sus seguidores. ¿No me conocían antes de que mencionaras mi nombre? Este soy yo derramando lágrimas esta semana.
y conduciendo aquí con lágrimas y subiendo a esta plataforma con lágrimas por todo el infierno que paso, sobre todo esta semana. Ustedes no saben el infierno por el que paso, hombre. ¿Creen que esto es? No saben el infierno por el que paso, hombre, lidiando con esta gente loca y tratando de proteger a mi esposa y a mis hijos. ¿No es como vivir con amenazas de muerte todo el tiempo? Ustedes no saben el infierno por el que paso. Y aún debo ser fiel, Señor, en este momento. ¿Restaurarás ahora el reino a Israel? No, Felipe, pero sé fiel de todos modos. No, Brittany, sé fiel de todos modos. Sé fiel. Incluso con lágrimas en los ojos, pides que se te alivie de tu frustración. Él se aparta de eso. Ni siquiera te enfoques en eso. Enfócate en la gran comisión. Es como los solteros que esperan esposos y pasan ayunando todo el año esperando un cónyuge. ¿No vieron a Ruth haciendo eso? No me importa. ¿Saben dónde estaba Ruth cuando estaba soltera? Siendo fiel. Y luego en su fidelidad, Dios envió a un hombre piadoso a su vida para cubrirla con los bordes de su manto. Ella no estaba preocupada por su esposo. Estaba preocupada por la fidelidad. Y tenía derecho a estar preocupada por su esposo porque estuvo casada 10 años. ¿Han leído esa parte de su historia? Su esposo murió. Estuvo casada una década entera. Lo intento. Intento ayudarnos a ser fieles incluso cuando están sufriendo. Miren, y solo quiero antes el último verso. Noten la palabra, miren esto. Fijada temporada. Señor, he estado pasando por esto mucho tiempo. Sí, Él lo sabe, pero Él sabe cuándo va a llegar a su fin. El Señor conoce cada temporada. Él sabe en qué temporada estás y cuándo va a cambiar. Él sabe el infierno que pasas y cuándo va a cambiar. Él sabe las lágrimas que derramas y cuándo las consolará. Cada temporada está fijada. Él sabe la temporada en la que entraste y la temporada de la que vas a salir. Lo que leeremos ahora en uno de los versículos más famosos del Nuevo Testamento, escúchenme lo que estoy por leerles a continuación.